lo que se como también el médico puede observar si hay una pérdida de la visión binocular en determinada posición, lo que coincide con la presencia de la visión doble. La motilidad ocular intrínseca comprende tres reflejos: el reflejo fotomotor, el reflejo consensual y el de acomodación-convergencia. La pupila es el orificio que queda dibujado en el centro del iris y su tamaño depende de la interacción entre el sistema simpático y el parasimpático. El parasimpático es el que produce miosis y el simpático es el que produce midriasis. El parasimpático es llevado por las fibras del tercer par. El examen de la pupila se inicia analizando su tamaño. Si las dos pupilas tienen distinto tamaño, se dice que el paciente tiene anisocoria, y a continuación se analiza su forma. Si la forma de las pupilas es distinta, entonces se dice que el paciente tiene discoria. El reflejo fotomotor se explora en cada ojo por separado. Se coloca la mano izquierda para evitar que la luz, en este caso del ojo izquierdo, se pueda proyectar en el ojo derecho y se verifique otro reflejo, que es el consensual, y la luz se proyecta desde atrás tratando de que la linterna no sea visualizada por el paciente, porque estaremos observando otro reflejo. Si existe miosis, el reflejo fotomotor es positivo, y si vemos del otro lado que también se produce miosis del otro lado, eso comprende el reflejo consensual. Y por último, el reflejo de la acomodación y convergencia consiste en indicar al paciente que mire a lo lejos, que ponga su visión a 3 o 4 metros de distancia, y le indicamos que cuando aparezca delante de él a 30 centímetros un objeto, lo mire fijamente. En este caso va a ser el martillo de reflejos, y que lo mire fijo en este momento. Ahí observamos una triple respuesta, que es el cierre de la hendidura palpebral, la convergencia de la mirada y la miosis. Este es el reflejo de acomodación y convergencia. Bien, vamos a proyectar entonces. Miren, si se dieron cuenta, hemos visto el primer video sobre introducción, el segundo video de examen de pares craneales 1, pero como les dije, para efectos de poder ir avanzando en efectos de esta ponencia, es que vamos a darle continuidad. Perdón. Ya, para efectos de esta ponencia vamos a continuar con lo que es la patología cerebrovascular, y quedando de tarea que ustedes puedan revisar los videos que yo voy a dejar acá para que ustedes puedan tenerlo en cuenta y puedan ver la semiología según su libro de Argente. Todos los videos que aparecen acá son videos anexos al libro de Argente, quiere decir que son propios del mismo libro, para que ustedes los puedan revisar con calma, ¿ya? Entonces vamos a empezar ya hoy día con enfermedad cerebrovascular, en este caso con patología tanto isquémica como hemorrágica, que es lo que pide el libro. Perdón, sus sílabos. ¿Qué es lo que va a incluir la patología cerebrovascular? La patología cerebrovascular va a incluir entonces a los ictus, que estos pueden ser isquémicos, ¿no? Como los ataques isquémicos transitorios, y el hemorrágico como la hemorragia intracraneal. Y también vamos a ver lo que es hemorragias subaracnoidea y trombosis venosa también, que vamos a encontrar a nivel cerebral. Entonces, lo más importante o lo que nos pide en esta oportunidad del sílabus es hablar acerca de ictus. Pero para poder hablar un poco acerca de ictus hay que hacer algunas preguntas acá en la sala, y yo quisiera preguntarles a ustedes qué ustedes entienden por AIT, que es en este caso el ataque isquémico transitorio. Es lo mismo decir ictus que stroke. ¿Y qué significa ictus progresivo? ¿Quién me puede decir, por favor? ¿Alguien de la sala?
Bien, bueno, vamos a darle chance para que ustedes se animen en todo caso. Acordémonos que el ataque isquémico transitorio ya es un episodio básicamente de disfunción neurológica focal de el inicio, que tiene un inicio súbito básicamente que está causado por una isquemia cerebral, ya sea medular o retiniana, pero que no hay una evidencia de infarto agudo en una neuroimagen, ya sea en tomografía o en una resonancia magnética. Entonces, perdón. ¿Qué es el ataque isquémico transitorio? Un episodio de disfunción neurológica, ¿no? Focal, súbito, y que no tiene evidencia imagenológica de infarto agudo. Entonces, ¿qué es lo que o cómo se va a diferenciar básicamente de un infarto cerebral propiamente dicho? En la ausencia de la lesión isquémica demostrable por imagen. En la mayoría de estos ataques isquémicos transitorios pues, duran minutos a pocas horas. Generalmente van a resolver entre la primera hora y no se van a extender más allá de las 24 horas. ¿Ya? Entonces, eso es para que ustedes lo puedan tener en cuenta porque es pregunta de examen. Que es lo mismo decir ictus que stroke. ¿Alguien? Bueno, para que ustedes lo tengan en cuenta, es lo mismo básicamente, se refiere, el stroke es el término en inglés y el ictus es el término en español, que es más utilizado en España y en América Latina. ¿Ya? Entonces, digamos que la diferencia solamente es idiomática, básicamente, pero se está refiriendo básicamente al síndrome clínico cerebrovascular agudo, que ya sea isquémico o hemorrágico. ¿Y qué es un ictus progresivo? ¿Alguien? Hoy día creo que han venido mudos acá. Voy a empezar a llamar a cada uno de ustedes para ver si están atentos, ¿ya? Un ictus progresivo es también llamado un ictus en evolución o también llamado stroke in progression, que es el déficit neurológico que va empeorando progresivamente, que va en minutos u horas detrás del inicio, en lugar de permanecer estables. ¿Cómo se caracteriza? Porque pues, el inicio de síntomas neurológicos focales, porque puede haber déficit motor, sensitivo, afasia, ¿no? El déficit no se estabiliza, sino que más bien va aumentando progresivamente y suele quizás deberse a que puede haber una trombosis arterial en curso, ¿no? Por ejemplo, una arteria ocluida de forma progresiva o la extensión del trombo en un vaso intracraneal o quizás por hipoperfusión en un territorio que esté limítrofe por bajo flujo sanguíneo. ¿Por qué es importante mantener o por qué es importante saber el término de ictus progresivo? Porque tiene peor pronóstico que un ictus isquémico estable. ¿Y por qué? Porque obviamente requiere mayor monitorización, tratamiento rápido de reperfusión, si es que en todo caso es candidato, y medidas para poder evitar la extensión de daño isquémico. Más adelante hablaremos quizás de los ictus atriotrombóticos, cardioembólicos, lacunares inhabituales, entre otros. Entonces vamos a dar primero inicio a los ictus isquémicos, los cuales ictus déficit neurológico brusco, como ya comenté, ictus viene de la palabra golpe, que es de origen vascular, y pueden ser isquémicos en el 80%, que es asociado a una oclusión vascular, y hemorrágicos hasta un 20% por ruptura vascular, entre ellos, pues aquí estamos, lo más frecuente es la hemorragia intracraneal. Se dice que cada minuto mueren entre 2 a 10 a las 6 neuronas, por lo tanto tenemos que tener en cuenta que matemáticamente hablando y en la vida real es el término o la frase tiempo es cerebro es real. Entre 150 a 200 casos cada 10 por 10 a la quinta por año, la primera causa de muerte, ¿no? Después, y una de las primeras causas de muerte, ¿no? Junto a la cardiopatía isquémica y los factores de riesgo, pues varones, la edad y factores de riesgo cardiovascular como la hipertensión arterial. La etiología de estos ictus isquémicos, pues van a ser los atriotrombóticos, los cardioembólicos, los lacunares, los inhabituales y los de causa indeterminada o desconocida. Cuando hablamos de los atriotrombóticos, vamos a mencionar que estos representan al 35%, son los más frecuentes, ¿no? Los que se van a producir en una placa bifurcación, toda la bifurcación de la carótida, pueden ser
embólicos, ¿no? Y generalmente están asociados a lesiones a nivel de la arteria cerebral media, pueden ser medianos o grandes y van a ubicarse en la zona cortical o subcortical. Los cardioembólicos, mientras tanto, representan el 20%, son secundarios a arritmias cardíacas, una de las más frecuentes, la fibrilación auricular no valvular, asociado a valvulopatías o miocardiopatías dilatadas, pueden ser corticales múltiples y son aquellos que tienen incluso riesgo de transformación hemorrágica. Bien, los lacunares representan al 20%, son ictus pequeños, menos de 15 milímetros, ¿no? De arterias pequeñas, por ejemplo, las perforantes que miden menos de 200 micras, son en la zona subcortical, pueden estar asociados a hipertensión arterial mal controlada, no tiene una clínica cortical. Aquí se ubican los síndromes lacunares, ¿no? Que son los síndromes semimotores o hemisensitivos puros, sensitivos motores y disartria mano torpe. Luego siguen los de causa inhabitual, ¿no? Más frecuente en niños y jóvenes, por disección carotidia, por trombofilia, y los de causa indeterminada que son desconocidas y que representan hasta un 20% de los casos. Esta es una clasificación, ¿no? De la comunidad de Oxford, ¿no? Es de la Oxfordshire Community Stroke Project Classification, donde nos va a mostrar dónde es básicamente la zona afectada y qué tanto es el porcentaje de la zona de esta arteria afectada, ¿no? Nosotros nos acordamos por anatomía, esto es el polígono de Willis, donde vamos a tener el territorio de la arteria cerebral anterior, ¿no? El territorio de la arteria cerebral media y el territorio de la arteria cerebral posterior. Pero cuando existe, por ejemplo, la oclusión de la arteria cerebral anterior, podemos decir que esta puede ser parcial o puede ser total. Si es parcial, le decimos PASI, ¿no? Por sus siglas, partial anterior cerebral isquemia, y TASI si es que este es total. Mientras que las LASI son las lacunares o las isquemias cerebrales lacunares y las POSIS son las isquemias cerebrales posteriores. Cuando hablamos de estas clasificación, ¿no? De las PASITAS y las IPOSI, pues vamos a tener algunas características especiales en relación al predominio de la circulación afectada. Si es que decimos la circulación anterior y esta cuando está afectada, pues vamos a tener lesiones parencias o eplejías a predominio crural, ¿no? Justo en la cara medial, el paciente se va a mostrar abúlico, con mutismo, ¿no? Con lesiones arcaicas, ¿no? Y que son incluso síntomas de la corteza prefrontal. Mientras que cuando la afectación es de la arteria cerebral media, pues el paciente va a tener, si bien es cierto, afasia o plejía, pero no va a ser a predominio crural, sino va a ser a predominio facio-braquial y en la cara anterior. El paciente incluso se va a mostrar afásico, con disfasia, ¿no? Y con compromiso directo del lenguaje, sobre todo dominante la heminegligencia espacial y la área de asociación, ¿no? También vamos a encontrar la subclasificación de mortalidad con respecto a la Stasi y a la Spasi. Hace un momento mencionábamos que esto va a depender de la oclusión, ya sea total o sea parcial, de la arteria cerebral anterior. ¿Cuándo es que esta es Stasi? ¿Cuándo es de un infarto total de la circulación anterior que representa el 15 y el 20%, cuando incluye 3 ítems de las manifestaciones que vamos a ver, que son la disfunción cerebral cortical, donde el paciente presenta afasia, discalculia o alteraciones visoespaciales, hemiagnosia homónima y déficit motorio sensitivo, que son por lo menos en 2 regiones en la cara del miembro superior e inferior. Entonces, incluye los 3 ítems. El territorio arterial, pues, es el territorio superficial y profundo de la arteria cerebral media y de la arteria cerebral anterior, como vemos acá en el estudio tomográfico, y donde representa la mayor mortalidad con el 60% de los casos y la dependencia va más allá del 35%. Tienen un peor pronóstico. Mientras que las PASI, que son los infartos de la circulación anterior parcial, estos representan una mortalidad del 20% con una dependencia hasta el 30%. ¿Y dónde o cómo sabemos que son unas PASI y no unas TASI? Porque representan ya no los 3 ítems y no solamente uno o dos de los componentes que hemos visto acá.
Luego sigue la circulación posterior, ¿no? Donde vamos a tener básicamente la afectación del lóbulo occipital y vamos a tener síntomas como la ceguera cortical, ¿no? De miagnosia homónima con respeto macular. Vamos a tener también la afectación de los pares craneales, quizás el tercero y el sexto, síndrome cruzado cerebeloso, ataxia, dismetría, vértigos, ¿no? Y alteración sensitiva. Acá también vamos a encontrar a al territorio basilar, cerebelo o tronco encefálico y lóbulos occipitales como territorio arterial afectado. ¿Cuáles son las manifestaciones? Síndromes alternos, ¿no? Motorio sensitivo, alteraciones de la mirada conjugada, síndrome cerebeloso, hemiagnosia homónima, déficit sensitivo motor y vértigo, así como el síndrome de Horner, además de alteración del estado de conciencia y desórdenes de la respiración. Las LASI, que representan los infartos lacunares, y estos representan el 20-25% de los casos, tienen menor mortalidad, ¿no? Ya que representan el 10%, pero con una dependencia de 15 al 20% y son las que tienen mejor pronóstico en relación a las que hemos visto hace un momento. Pueden tener déficit motor puro, sensitivo puro, motor, omiparesia, mano torpe y generalmente la afectación, como vemos acá, por ejemplo, es a nivel de las ganglios basales y o protuberancia. Aquí este cuadro de acá, ustedes lo van a poder ver quizás en un libro que van a empezar a usar próximamente, ¿no? Que es un cuadro resumen del libro de STO que me pareció bastante interesante para que ustedes lo puedan tener en cuenta, ¿no? Donde la parte de rojo, ¿no? Son la afectación que se tiene a nivel de la arteria cerebral anterior, la de amarillo, la arteria cerebral media, y la celeste, la de la arteria cerebral posterior. Ahora, cuando vemos entonces las áreas que representan la arteria cerebral anterior, son las áreas motoras y premotoras, ¿no? La corteza prefrontal, y si tenemos que la afectación en la corteza prefrontal, pues vamos a tener que el paciente va a mostrarse con mutismo, abulia, ¿no? Problemas en la memoria, reflejos arcaicos. Si el problema es a nivel del área motora y premotora, la parálisis espástica contralateral, pues va a ser evidente, mientras que la corteza somatosensorial, ¿no? Donde vamos a ver la hipoestesia contralateral, también se va a ver afectada. Si es que tenemos aquí en la arteria cerebral media, pues tenemos quizás un poco más de manifestaciones, ¿no? Como por ejemplo las áreas motoras y premotoras de la cara, ¿no? Parálisis espástica contralateral, el centro de la mirada conjugada que va a ser la desviación hacia el lado de la lesión. Podemos encontrar pacientes con afasia, ya sea la afasia motora por afectación del área de Broca o la afasia sensitiva por afectación del área de Wernicke, ¿no? O en su defecto, si es que hay lesión en la corteza auditiva, alucinaciones auditivas, sordera cortical, mientras que la afectación a nivel de la arteria cerebral posterior puede ser de la corteza visual primaria, donde vamos a encontrar hemiagnosia homónima contralateral con respecto macular, ¿no? Y ceguera cortical, o en su defecto afectación a nivel talámico con el síndrome talámico. Entonces, el diagnóstico básicamente de este ictus es clínico, ¿ya? Es el déficit neurológico brusco, ¿no? Que está atribuible al territorio vascular, ya sea la stasi, PASI, la oposi que hemos visto hace un momento, y que vamos a tener en cuenta para cuando ustedes escuchen un código ictus. El código ictus es el código que utilizamos generalmente en el servicio de emergencia, cuya finalidad es el tratamiento de revascularización, es el actuar rápidamente para poder tratar de salvaguardar la perfusión cerebral y poder tratar de hacer que el paciente pues tenga la menor probabilidad de tener la mayor afectación o menor afectación posible, perdón, de lo que es el tejido cerebral. Así que entonces vamos a encontrarnos o tenemos que tener en cuenta tres ítems: el déficit neurológico focal, menos de 8 horas de evolución y la situación propia que tenía mi paciente independientemente o con dependencia leve o no neurológica. Quiere decir que también hay que tener en cuenta cómo fue su basal de mi paciente previamente. ¿Ya? Ahora, dentro de la anamnesis, nosotros tenemos que buscar la hora del inicio de los síntomas. La última vez mi paciente fue normal, o quizás al despertar ya tenía, no sé, paresia o tenía desviación de la comisura labial.
¿Cuál era la situación basal de mi paciente? ¿Caminaba, no caminaba? ¿Era postrado, no era postrado? ¿Mi paciente era anticoagulado? ¿Por qué tenía anticoagulación? O quizás era un paciente con fibrilación auricular que tenía un Chasback alto y que necesitaba quizás utilizar warfarina como anticoagulación. Habría que entonces hacer la anamnesis con tal importancia para poder ver cuál era la parte basal o básica de mi paciente, para poder ver si es que voy a actuar con este tratamiento de revascularización. En el examen físico, el examen neurológico es importante, y aquí donde vamos a encontrar la escala de la National Institute of Heart Stroke Cells, que es la NIS, o también llamada NIS, ¿no? Donde vamos a encontrar los ítems de nivel de conciencia, preguntas de orientación, respuesta a órdenes, mirada, campo visual, paresia facial, fuerza, ¿no? Tanto en miembro superior como inferior, ataxia, sensibilidad, lenguaje, habla y fenómenos de extinción. Cada uno de ellos o de estos ítems van a tener también una puntuación. Según lo que ustedes van encontrando, pues le van a dar la puntuación necesaria. ¿Cuándo vamos a utilizar y para qué nos sirve? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para poder usar el tratamiento de revascularización que les voy a mencionar en próximo momento, que se refiere a la fibrinólisis, pues más o menos tengo que tener que mi paciente tenga que tener un NIS entre 5 y 25. No son tributarios de fibrinólisis aquellos que tienen más de 25, por ejemplo. Entonces tenemos algunos criterios que utilizamos cuando tenemos y que tenemos que tener en cuenta previamente la escala que estoy presentando. Además, también dentro de estos pacientes que hacen un ictus, pues hay que tener en cuenta las constantes vitales, como la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la glicemia, ¿no? En general, en este aparato cardiovascular, la presencia, ¿no?, de soplos, arritmias cardíacas, ¿no?, maniobras también antigravitatorias, cómo está la marcha, si es que mi paciente tiene Tandem, Mincasini, Barré. Ahora, una vez que yo ya he visto a través de la anamnesis y el examen físico y la clínica es evidente, en urgencias yo utilizo un PAX, ¿no? Que este PAX es básicamente la anticoagulación, ver si mi paciente necesita una radiografía de tórax y un electrocardiograma, porque básicamente, como vimos hace un momento, una de las primeras causas eran los cardioembólicos secundarios a algún tipo de arritmia. Ahora, uno de los primeros pasos a seguir es verificar si mi paciente estamos ante una lesión isquémica o hemorrágica, ¿no? Una tomografía craneal en fase aguda me va a ayudar a verificar si este es hemorrágico. Si es un ictus visible, también. Generalmente dentro de las 24 a 48 horas hay ligera hipodensidad, o dentro de las primeras horas, pues quizás hay signos indirectos que a nivel tomográfico no se va a poder discernir bien, y quizás o es necesario controles o en su defecto a través de un estudio de resonancia magnética. ¿Cuáles son las limitaciones de pedir una tomografía durante las primeras horas? Pues que los ictus son precoces y a veces, como dije, las primeras 24 horas no tenemos más que solamente signos indirectos, que puedan ser infartos lacunares o quizás de fosa posterior. Ahí es donde quizás está la mayor limitación del estudio tomográfico. A veces solicitamos resonancia magnética craneal, y esto es vemos que pueden mostrarse con dos ítems: hiperintenso, que es la parte aguda, que es el edema citotóxico, que pues, generalmente se va a producir en estos ictus entre 2 horas a 5 días, y lo hipointenso, que ya se muestra subagudo o crónico, ¿no?, que quizás vamos a verlo en vasogénico o un problema de una encefalomalacia. ¿Cuáles son los beneficios quizás de pedir una resonancia magnética? Es que la visualización se da de forma precoz a las 2 horas. Podemos ver lesiones pequeñas, más o menos múltiples, generalmente que son provocadas por embolismos, o quizás en lesiones profundas. Luego también nos va a servir quizás para ver las zonas de penumbra isquémica, también llamados los mismatch, que son aquellas que se van a beneficiar del tratamiento de reperfusión, pues es que esas zonas de penumbra son las zonas que quizás no han llegado a terminar de isquemiarse y que con el tratamiento de reperfusión se podrían salvaguardar. Entonces hay que tener en cuenta qué cosa:
cuánto es el ictus del despertar y fuera del tiempo de revascularización. ¿Cuánto es el tiempo de revascularización que nos dice generalmente actual las guías? Pues hay estudios que mencionan ya desde hace varios tiempos atrás, donde mencionan el tiempo de corte de 4.5 horas para poder iniciar mi tratamiento de revascularización. Más allá de las 4.5 horas se podría iniciar, pero los porcentajes de beneficios son cada vez menores mientras que más te vas alejando del punto de corte, que son las 4.5 horas. Hay algunos pacientes o estudios que quizás, o estudios en pacientes que quizás se han hecho después de las 4.5 horas y ya les conocen como tratamiento de revascularización tardío. Pero repito, no tienen quizás el mismo beneficio o porcentual en relación a aquellos que sí se van a dar dentro de las 4.5 horas. Otros estudios que también nos ayudan a tener el diagnóstico de la causa son los ecodoppler, como vemos aquí en la pantalla, ¿no? Para poder verificar cómo están, si es que hay presencia o no de trombos, por ejemplo, ¿no? Aquí vemos una capa que está por encima de la pared vascular y que esto podría corresponder a una lesión, un trombo, ¿no? Que la luz, que incluso acá la vemos un poco, debería estar más grande, aquí la luz es más pequeña, por lo tanto quizás no hay una buena perfusión cerebral y hay zonas donde se pueden isquemiar. ¿No? Otros son las ecodoppler transcraneales, ¿no? Donde podríamos ver la estenosis intracraneal, ¿no? Circulación colateral, desde burbujas, verificar algunas zonas de vasoespasmo o zonotrombolisis. ¿Cuál es el tratamiento de estos pacientes que tienen isquemia cerebral? Pues el tratamiento se trata de desatrancar a través como de fármacos como por ejemplo el alteplase, ¿no? Que se da dentro de las 4.5 horas como vemos acá, ¿no? El punto de corte a través de la parte mecánica que es la trombectomía o mixto con sonotrombolisis. Entonces, como les dije, el código ictus es básicamente el actuar de nosotros los médicos para poder tratar de salvaguardar la mayor parte del tejido cerebral, ¿no? Evitando que las zonas de penumbra incluso puedan convertirse en mayor zona isquémica. Entonces, menos de 4.5 horas, ¿será posible la fibrinólisis? Sí es posible, menos de 4.5 horas. Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones de poder iniciar fibrinólisis a través del alteplase? Que tengamos un INR más de 1.7, quizás la presencia o el consumo de antidiabéticos, anticoagulantes orales o de heparina bajo peso molecular durante una última toma más de menos de 12 horas, que el ictus sea extenso, no quiere decir que haya ocupado más de un tercio del territorio vascular afectado, que haya una depresión neurológica importante con un Glasgow menos de 9, ¿no? O que haya habido un ictus o un traumatismo cefaloncraniano menos de 3 meses, o una hemorragia tanto gastrointestinal como genitourinaria en menos de un mes. Si se dan cuenta, entonces, aquellos que ya cuentan con o que tienen estas limitaciones, pues a estos no pasarían, serían una contraindicación para utilizar lo que es el alteplase. También dijimos que a través de el desentrancamiento se podría hacer a través de un procedimiento mecánico, sí, es la trombectomía. ¿Cuándo se utiliza o cuándo se da la indicación? Cuando hay un coágulo formado pero blando, ¿no? En menos de 6 horas, beneficio a tratar en unos pacientes que tienen un NIS más de 6 o que tienen un basal bueno, accesible cuando es a nivel de una arteria cerebral distal o una arteria cerebral media proximal, cuando haya fracasado, en este caso, el uso de la fibrinólisis o con un INR menos de 3 y o en su defecto que no haya consumido los ACOs, ¿no? Eso es para el tratamiento agudo, entonces, ¿cuándo tenemos que hacerlo? Cuando cuando tiene menos de 4.5 horas, en este caso el tratamiento con fármacos como el alteplase y que el procedimiento se llama fibrinólisis. Tenemos que tener en cuenta también que para poder utilizar este medicamento hay que tener algunas reglas de neuroprotección y evitar las hiper y las hipo. Hay que evitar las hiperglicemias y las hipoglicemias, la hipertermia y la hipotermia, la hipertensión marcada o la hipotensión. Bien. Luego continuaría con el tratamiento agudo y subagudo, perdón, con el tratamiento subagudo y crónico, donde dejamos la antiagregación. ¿Con qué? Con aspirina de 300 miligramos. Perdón. Listo. Creo que nos quedan
pocos segundos. Igual vamos a continuar, ya. Vamos a continuar hasta que se acabe. ¿Con qué continuamos la primera antiagregación? Con aspirina, ¿no? O el ácido acetil salicílico, donde anteriormente se pensaba que teníamos que darle solamente 100 miligramos, ¿no? Al paciente que tenemos la certeza de que ha hecho un ataque isquémico transitorio. Sin embargo, hoy por hoy se sabe que los estudios recomiendan incluso que darle una carga de 300 miligramos tiene mucho mayor eficacia en cuanto a la supervivencia, ¿no? Además, también se ha visto que si es que el paciente no puede consumir quizás aspirina o ácido acetilsalicílico, podríamos utilizar otro antiagregante como clopidogrel 75 miligramos. Si mi paciente tiene quizás algún problema de un problema gástrico de fondo, una úlcera péptica, podríamos asociarlo a un inhibidor de bomba de protones como es el omeprazol, ¿no? Las indicaciones entonces para mi paciente que tiene para iniciar mi tratamiento agudo subagudo y crónico es 300 miligramos de ácido acetilsalicílico, ¿no? Si es que tiene un ictus previo con ácido acetilsalicílico, podemos utilizar clopidogrel, y si tiene ictus cardioembólicos extensos durante los primeros 3 a 5 días, hay que tener cuidado porque el riesgo de transformación hemorrágica podría darse. Bien, posteriormente también tenemos que utilizar las estatinas, ¿no? Donde la atorvastatina es el que tiene mayor evidencia para poder utilizar, ¿no? De 80 miligramos por su efecto pleiotrópico. Las indicaciones son, bueno, también establecidas junto al tratamiento con los antiagregantes, pero se debe de todas formas tener en cuenta que el beneficio máximo se puede dar se tiene que dar antes de los 3 meses, ¿no? Ya después se tiene que hacer el descenso posterior y hay que ir viendo que, pues, cómo van también el perfil lipídico a través del descenso del LDL, que tenemos que tener en cuenta y cuidado, y quizás el riesgo de toxicidad para algunos pacientes que se han visto en raros casos, pero igual de todas formas, si es que hay aumento de la CPK total, deberíamos de retirar. También nos hablan de la anticoagulación, ¿no? Los pacientes, por ejemplo, que tienen fibrilación auricular, ¿no? Podríamos iniciar anticoagulantes, ¿no? Actualmente se sabe que la warfarina no es el único anticoagulante. Se ha visto que también están los anticoagulantes orales no dependientes de vitamina K, como por ejemplo la rivaroxaban, el dabigatran y el apixaban, ¿no? Entonces, o endoxaban, ¿no? ¿Cuándo en todo caso podríamos hacerlo? ¿Cuándo podríamos iniciarlo? Se dice que las heparininas de bajo peso molecular podrían utilizarse en etapa aguda, y el inicio oral a partir de las 48 a 72 horas después de un ictus pequeño, pero si es un ictus extenso podría iniciarse a partir de los 5 a 10 días. Actualmente hay estudios incluso que trabajan en función del NIS, ¿no? Donde, por ejemplo, si tienes un NIS hasta 8, podrías iniciarlo después de unos 3 a 5 días, ¿no? También, si es que en todo caso mi paciente ha tenido el uso de aspirina y clopidogrel previamente, se debe suspender y mantener solamente los anticoagulantes orales, o solo mantener antiagregación si hay un otro motivo, por ejemplo, un paciente que tenga un stent cardíaco. Ahí se debe de mantener la antiagregación y continuar en todo caso con la anticoagulación. Si mi paciente su causa del ictus isquémico no fue en cardioembólico, sino más bien por una estenosis a nivel de la carótida, pues entonces hacemos tratamiento con endarterectomía. La endarterectomía es el de elección para aquellos que tienen más del 70% básicamente de lo que es la estenosis, ¿no? O la oclusión del vaso, ¿no? Entonces, y la angioplastía, si bien es para pacientes que tienen riesgo quirúrgico alto, ¿no? Y aparte se le deja con tratamiento antiagregante, ¿no? Doble antiagregación, ¿no? Con este caso de 3 a 6 meses, más estatinas hasta 1 año, ¿no? O incluso subverificar o haciendo las mediciones antes de proponerse la parte indefinida, ¿no? Porque acordémonos que pueden incluso haber un problema, como hemos visto acá, ¿no? De toxicidad. Así que hay que tener cuidado con eso. Si es que el paciente tiene menos del 50% de la luz, lo más
esperado, o en este caso lo ideal es esperar y podríamos iniciar tratamiento solamente farmacológico que va con aspirina y estatinas. Pero si mi paciente tiene de 50 a 69% de la oclusión de la luz, en el paciente que tiene riesgo quirúrgico bajo, endarterectomía sería una de las alternativas, mientras que en riesgo quirúrgico alto se podría valorar la angioplastía más doble antiagregación y estatinas. Entonces, si por ahí, por ejemplo, yo pongo una pregunta en el examen y coloco paciente, ¿no?, que tiene un ictus por una estenosis carotidia, donde la oclusión del vaso es más del 70%, lo ideal a continuar o no, en este caso el mecanismo de tratamiento a continuar lo ideal sería, y ustedes tendrían que responder, endarterectomía, ¿ya? Listo. Ahora, y si estamos ante un ictus o un ataque isquémico transitorio, pues entonces, como dije hace un momento, es el déficit neurológico focal y transitorio de origen vascular. Y dije, ¿por qué transitorio? Porque dura menos de una hora con una recuperación completa o incluso no menos de 24 horas, o no, perdón, no mayor de 24 horas, ¿no? Sin un infarto agudo en neuroimagen, incluyendo resonancia magnética. Quiere decir que no se va a ver en la imagen estos ataques isquémicos transitorios, ¿no? Y puede ser por isquemia cerebral o retiniana, como por ejemplo aquellos que son los ateroscleróticos y los cardioembólicos. La disfunción carotidia, en todo caso, puede ser hasta el 80%, mientras que la disfunción vertebrovascular hasta el 20%, ¿no? Cada uno con sus síndromes, por ejemplo, el síndrome hemisférico, que es el motor sensitivo con afectación del lenguaje, también va a estar en los pacientes que tienen disfunción carotidia del 80%. ¿Cuál es lo potencialmente grave en estos pacientes que tienen TIA? El riesgo de un ictus a futuro. Por eso es que acá utilizamos la escala ABCDE, que tiene un algoritmo en relación a parámetros de edad, presión sanguínea, ¿no? Tenemos también la duración de síntomas. También tenemos a los pacientes que tienen diabetes o no, que no tengan diabetes, ¿no? Y las clínicas previas también a un infarto de un ataque isquémico transitorio. Si es que mi paciente presenta una escala, en la escala de 0 a 3 puntos, existe la posibilidad de 1% de hacer un ictus a futuro de 48 horas. Si tiene de 4 a 5%, 4%, y si tiene de 6 a 7 puntos, un 8% a las 48 horas. El diagnóstico, pues todos en todo caso se tendrían que hacer una tomografía. Si está normal, acuérdense que es lo más esperable porque los ataques isquémicos transitorios pues no dejan una evidencia a través de la imagen. Pero sí quizás podríamos saber también un ecodoppler o como de forma urgente, ¿no? A nivel cerebral para poder valorar quizás si es que no hay un trombo, no hay un coágulo, ¿no? Que está haciendo quizás que haya isquemias silentes. Y el tratamiento, ¿no? Básicamente también va a ser así como lo que hemos visto hace un momento con la antiagregación y con las estatinas. Entonces, y obviamente verificar el ingreso versus el estudio ambulatorio, teniendo en cuenta que tiene un riesgo de ictus a futuro si es que no se le da el tratamiento adecuado, y valorar en todo caso cirugía o estén en pacientes que puedan presentar estenosis carotidia, por ejemplo, en un ecodoppler, ¿no? Bien, hasta ahí básicamente hemos hablado acerca de ataque isquémico transitorio. Hemos corrido en realidad para poder tener la mayor parte de información posible y que queden los puntos o los points importantes durante esta ponencia. Luego vamos a continuar con el ataque o con la hemorragia cerebral. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta antes de que se apague esta ponencia? ¿Dudas, consultas? No, doctor. Listo. Todavía nos quedan 6 minutos. Vamos a ir preparando el otro Meet para que se vuelvan para que vuelvan a juntarse nuevamente y poder hablar acerca de la hemorragia o el ictus hemorrágico, que también nos pide hablar su sílabus, ¿ya? Por lo pronto, entonces, vamos a comentarles que dentro de los videos, ¿no? Acá vamos a ver, voy a poder proyectar a ver toda la pantalla. Bien, ahí sí logran ver todo el video, entonces vamos a ver dentro de las pantallas. Le dije hace un momento que estos son los videos que voy a mostrar para que ustedes puedan de todas formas igual
verlos en casita, ¿no? Y aquí vamos a ver que no solamente están lo que es la examinación de los pares craneales, no solamente en parte 1, en parte 2, sino también la examen de motilidad, que es lo que también nos piden, ¿no? Incluso si ustedes quieren allá ver más otros videos, ¿no? Que no pertenezcan a la parte neurológica, también pueden verlo, ¿no? Porque incluso en el libro de Argente también habla del abdomen, tórax, cardiovascular y quizás para que puedan afinar la parte de semiología que vienen rotando en los hospitales, ¿ya? Entonces ahí les voy a dejar con su compañera, les voy a pasar, este es el Word, ya, sino que acá les había borrado, pero este es el libro, es prácticamente todos los videos completos de Argente, de todo su libro que ustedes tienen para que puedan verlo y puedan afinar ahí la parte semiológica. Ya, también les voy a hacer alcance de estos videos o relación de videos de semiología para que lo puedan ver en casa. Listo, entonces vamos a darme chance al menos para poder hacer otro Meet y les envío con su delegada para que ustedes igual puedan ingresar nuevamente, ¿ya?
Bien, vamos a darle continuidad entonces a lo que es hemorragia intraparenquimatosa y casos hemorrágicos. Por favor, les voy a pedir que ustedes, ya que son coanfitriones todos, puedan ir agregando o admitiendo a sus compañeros conforme van ingresando, para no estar saliendo y ingresando, ¿ya? Bien, cuando hablamos de hemorragia intracraneal es la colección hemática intraparenquimatosa que se da por ruptura vascular espontánea. Esto representa entre el 10 y el 15% de los ictus, ¿no? Que ya los habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Y en relación a los isquémicos, pero que tiene mayor quizás recuperación, por así mencionarlo, cuando son obviamente pequeños, ¿no? Los factores de riesgo son hipertensión arterial como la primera causa, edad, varones, la raza, también generalmente en negros asiáticos, y las causas pues, pueden ser muy diferentes, no múltiples. Por ejemplo, acá una hemorragia intracraneal espontánea por hipertensión arterial, que es lo más frecuente, generalmente en pacientes adultos, ¿no? Más frecuente en fumadores o que aquellos pacientes que tienen factores de riesgo cardiovascular, pacientes con microaneurismas Charcot y Bouchard, ¿no? O quizás en zonas profundas como los ganglios basales y tronco. También hay que mencionar que pueden representar hasta la parte lobar hasta el 25%, ¿no? Aquí, por ejemplo, la angiopatía mieloide, ¿no? Más frecuente en ancianos, ¿no? Sobre todo en aquellos que también que tienen o que se agrega demencia. Eh, Aquí es incluso, podemos mencionar que es más frecuente en aquellas personas adultos mayores, no se olviden la angiopatía mieloide. Y la otra causa quizás de hemorragia son las malformaciones vasculares, más frecuente en niños y jóvenes, ¿no? Secundaria a una malformación arteriovenosa, un aneurisma cavernoma, por ejemplo. Otras causas, según o más frecuentes, también son los anticoagulantes orales como segunda causa y que también están asociados como factores de riesgo a la edad, la hipertensión, el uso quizás de antiagregantes, logocariosis, ¿no? Y que generalmente se dan a nivel de cerebelo o zona lobar, son lentos, son grandes, ¿no? Y otra causa también son los tumores, ¿no? Como por ejemplo el melanoma o aquellos pacientes que tienen riesgo de transformación hemorrágica que primero fueron isquémicos y posteriormente se convirtieron a hemorrágicos. Otros son los tóxicos en aquellas personas que son, por ejemplo, consumidores de cocaína. Ahora, en la clínica vamos a encontrar un déficit focal brusco, ¿no? Por eso es un ictus también. Generalmente el paciente menciona durante ictus o durante una actividad física. Es progresivo, se van dando en cuestión de horas y generalmente al inicio el paciente tiene síntomas de hipertensión intracraneal, como por ejemplo cefalea, vómitos, pueden llegar en estado de estupor o de coma o que pueden incluso tener hasta crisis comiciales dependiendo de la zona epileptógena afectada. Aquí, por ejemplo, el diagnóstico lo que nos va a ayudar 100% con una sensibilidad al 100 en urgencias es la tomografía intracraneal, ya para ver el tamaño, por ejemplo, mire, fíjese esta lesión hemorrágica grandaza, ¿no? Con compresión incluso de lo que son los ventrículos laterales y desviación de la línea media y aparte también afectación y con compromiso también acá, ¿no? Perdón. Perdón, que tenía también este compromiso intraventricular, ¿no? Entonces es una hemorragia grande, como vemos acá. Entonces nos vemos el tamaño, el lugar, si hay complicaciones como por ejemplo una herniación, ¿no? La desviación de línea media o el llenado, la afectación de los ventrículos también. Entonces esto es importante. Otras estudios diagnósticos son, por ejemplo, la angiotomografía, ¿no? También para ver la formación o no de malformaciones arteriovenosas, como aquí, por ejemplo, o hemorragias previas, o quizás un amiloide, ¿no? Entonces nos va a ayudar bastante la resonancia también acá. El tratamiento básicamente va a ser medidas generales, la monitorización a 72 horas que va a ser la de máximo riesgo y se debe de valorar en una unidad de cuidados intensivos.
Hace un momento mencionaba que tenemos que tener cuidado con la SIPO y con la CIPER. Pues acá sí lo mismo, hay que evitar la SIPO y la CIPER, ¿no? El control de la presión arterial, la cual no debe ser por encima de 180 milímetros de mercurio. Quizás podríamos valorar si es que este está en límites entre 180, por ejemplo, urapidila, betalol endovenoso, pero si es que tenemos una hipertensión muy alta, por encima de 230 milímetros de mercurio de la sistólica, podríamos empezar a utilizar vasodilatadores como el nitroprusiato. El control glicémico es importante, va de 70 a 150, evitar maniobras de Valsalva. No tenemos que tener en cuenta también que el paciente no tenga arcadas, por lo tanto antieméticos, que haga deposiciones, laxantes, evitar el dolor, analgesia, ¿no? Evitar la fiebre, y hay que tener en cuenta aquí si es que y a valorar si es que esta fiebre que tiene el paciente en un primer inicio es de origen infeccioso y de origen central. Y el tratamiento también no solamente se basa en estas medidas, sino también en otras generales, por ejemplo, que tienen que ver con la cabecera a 30 grados, y en algunos siendo necesario también quizás manitol, por ejemplo, ¿no? La cirugía de drenaje neuroquirúrgico o el drenaje neuroquirúrgico se va a guardar o se va a limitar para aquellos hematomas grandes que contienen más de 20 centímetros cúbicos, donde quizás el deterioro del nivel de conciencia es súbito, ¿no? Y que sea, o evidente, que se ha ido durante las últimas horas, y pues que represente quizás el crecimiento de los hematomas. Y que obviamente sea en una zona accesible, ¿no? En relación a la situación basal. ¿Qué pasa si mi paciente estaba anticoagulado? Porque recordemos que es la segunda causa de que mi paciente ha tenido la hemorragia intracraneal. Pues se debe de suspender inmediatamente tanto los anticoagulantes orales como los antiagregantes, y tratamos de revertir el efecto. Si es que el efecto si mi INR es menos de 1.4, dejamos vitamina K. Si es que tiene alto, quizás mayor de 1.4, o generalmente lo utilizamos aquí cuando como está sangrando y hay deterioro neurológico, pues evitando de que vaya a continuar el sangrado mayor, utilizamos complejo protrombínico, ¿no? Cuya acción es a 10 minutos y su efecto puede durar en horas. Si es que tenemos anticoagulantes orales, que es lo que hemos visto hace un momento, como la Pixabanda, Vigatran, ¿no? Eliminar básicamente de la circulación, puede utilizar incluso, dependiendo de la disponibilidad de lo que haya, ¿no? Quizás, si es que está para diálisis, dializar. Retirar la anticoagulación, verificar riesgo-beneficio, ¿no? Si es que es alto riesgo de resangrado, si es que un paciente ha tenido hipertensión arterial mal controlada, ¿no? Obviamente lo tenemos que retirar. Dos situaciones potenciales. ¿Cuáles son? La prótesis valvular mecánica y la fibrilación auricular no valvular. La prótesis valvular mecánica se debe reiniciar la anticoagulación entre 7 a 14 días por la hemorragia intracraneal, pero teniendo en cuenta el tamaño y la profundidad, el control, y generalmente que se inicie con heparina de bajo peso molecular. Pero si es que esta es una FA no valvular, si es de alto riesgo y mi Chucks-Back es mayor de 5, con antecedente de un ictus cardioembólico, pues podríamos ver que podríamos intentar regresar básicamente los sacos, pero tenemos igual que valorar que mi riesgo nuevamente de una hemorragia intracraneal sigue siendo alto. Si hay bajo riesgo, pues en todo caso se suspenden la anticoagulación, y podríamos continuar quizás con antiagregante de ser necesario, solamente si es que ya el paciente está compensado. Luego también vemos las hemorragias, las hemorragias subaracnoideas. Estas son infrecuentes, representan el 5% de las ictus, pero su morbimortalidad es alta, ¿no? Con un 30% más que todo, y con un 50% de dependencia, generalmente en pacientes que van de 45 a 50 años, y lo más frecuente, o la causa más frecuente, son los traumatismos encefalocraneanos. Por eso se dice que la causa más frecuente son las HCAs postraumáticas, ¿no? Y esa es pregunta de examen de NAM. Las anomalías vasculares también, las HCAs espontáneas, sobre todo en niños, las malformaciones arteriovenosas son las más frecuentes, y en adultos las rupturas de estos aneurismas saculares, siendo más frecuentes en los grupos femeninos que en los varones.
Según la afectación del territorio o la afectación del territorio vascular afectado, la arteria cerebral anterior sobre la posterior, sobre la media y sobre la basilar representan cómo se va dando según lo mencionado, ¿no? ¿Quién tiene mayor posibilidad de tener afectación? En este caso, la anterior. En ancianos, los traumatismos encefalocranianos, la ruptura vascular espontánea, la presencia de hipertensión arterial o en su defecto el consumo de anticoagulantes orales, pues también es una de las causas que puede suscitar la hemorragia subaracnoidea. La clínica de mi paciente, el 97% son cefalías súbitas intensas, te dicen que es la peor de su vida, que nunca la han pasado, ¿no? Esta puede ser holocranial, occipito nucal, hasta el 25% de los casos, y su inicio tras esfuerzo físico de Valsalva, o tras el esfuerzo físico o la Valsalva, pueden presentar incluso hasta una ruptura, o aumentar la hemorragia subaracnoidea. La cefalea es básicamente el síntoma de centinela, el que me va a avisar, ¿no? Que tenemos que tener cuidado porque el paciente puede estar ante un HCA. Entonces, hay que tener bastante cuidado con esas cefalías intensas que representan entre el 30 y 60% de los casos y que se asocian a vómitos, fotosonofobia. Los vómitos generalmente son en proyectil si estos se encuentran relacionados a hipertensión intracraneal. El 30% tienen un dolor nucal lumbar, ¿no? Que es por irritación meningia. El 30% con focalidad neurológica, quizás porque hay una ruptura, un hematoma presente o vasoespasmo precoz. Y el 25% tienen afectación de la conciencia, siendo el 50% transitoria y de coma de un inicio hasta el 10% de los casos. Otros que hasta representan entre el 5 al 15% de los casos crisis comiciales de inicio, es decir, convulsiones. La exploración, el nivel de conciencia más la focalidad va a indicar básicamente el pronóstico de mi paciente. Por ejemplo, pueden haber pacientes que tienen paraparesia, bulia, ¿no? Como en la afectación de la arteria cerebral anterior o presencia de pares o la afectación de la presencia de los pares craneales, ¿no? El meningismo hasta el 65% de los casos y hemorragia ocular profunda, ¿no? Quizás por ahí con afectación de la retina, de los cigueloideas, también puede haber. Aquí lo que vamos a encontrar en estas imágenes que han salido, que es la de Bruksinski y la de Kernig, sin Kernig y Bruksinski presentes, me indicaría básicamente que mi paciente tiene meningismo hasta el 65% de los casos en HCA. A ver, creo que faltan agregar. ¿Habías levantado la mano para aceptar a tus compañeros o porque quieres hacer alguna pregunta? Sí, quería consultar algo. Dígame. Acerca de los signos meningios que usted mencionó, ¿deben estar siempre presentes para que haya un síndrome meningioso? O sea, ¿alguna alteración de las meninges? ¿O puede haber alguna alteración sin que los signos estén positivos? Como no te entiendo. O sea, para que uno diga que hay una inflamación de las meninges, una meningitis, ¿deben que estar todos los signos meningios positivos? ¿O puede haber casos donde haya meningitis pero con los signos negativos? Ya, si deben estar presentes los signos meningios. ¿A eso te Claro. refieres? Sí. Ya, a ver, los signos meningios básicamente se dan porque hay irritación básicamente de las meninges. Para que hablemos de meningismo, pues se debe de haber signos meningios positivos, ¿no? Como la rigidez de nuca, el Bruksinski, el Kerning, pero si es que decimos sin que necesariamente exista meningitis, podría haber quizás estos signos sin meningitis en estados febriles, por ejemplo, intensos, en deshidratación, en infecciones sistémicas, podríamos decir que podrían estar, pero no necesariamente que haya meningismo como tal o que haya el síndrome meningio, ¿no? Si ninguno de estos está presente, entonces no se puede afirmar clínicamente que hay meningismo. Son bastante, digamos, acercados al síndrome como tal. Si es que me preguntabas, si es que pueden haber o que pueden estar presentes en ausencia de meningismo, sí. ¿No? Sin que necesariamente exista meningitis, sí. En estados febriles intensos, deshidratación e infecciones sistémicas.
Ah, ya, doctor. Muchas gracias. Continuamos entonces. Listo. El diagnóstico entonces de la HCA, de la hemorragia subaracnoidea, también igual representa o se puede dar a través de la tomografía, ¿no? Craneal, cuya sensibilidad va del 92% de los casos en las primeras 24 horas. También nos va a decir dónde está la ubicación básicamente de la hemorragia, si es que estas son complicaciones, la presencia de hidrocefalia, hematoma o la afectación incluso ventricular y el riesgo de vasoespasmo, pues lo vamos a calcular a través de la escala de Fisher. Fíjense ustedes, acá en la pantalla vemos la escala de Fisher, donde tenemos grado 1, 2, 3 y 4, grado 1 como la que aparece aquí, sin sangre en la tomografía, no predice un vasoespasmo generalmente, pero en la Fisher 2, fíjense ustedes, ya hay unas lesiones acá, medias blanquecinas, ¿no? Que son las lesiones hiperdensas, donde son sangre difusa, pero para poder formar coágulos que son menos de 1 milímetro, no predice un vasoespasmo como tal. El grado 3, que es la que aparece acá, ¿no? Ya en la esquina, fíjense ustedes, parece un sapo, ¿no? Le decimos el signo de la rana. Es sangre abundante formando coágulos densos que son más de 1 milímetro en el plano vertical, que es la cisura intrahemisférica, cisura insular, cisura Agians, y bueno, sí predice un vasoespasmo severo. Y el grado 4, que es el hematoma intracerebral o intraventricular con o sin sangre difusa y no apreciada en las cisternas basales. Esta sí predice un vasoespasmo importante, fíjense ustedes, ya hay incluso afectación de lo que es los ventrículos, ¿no? Luego decimos tomografía, luego decimos si es que en la tomografía yo no lo veo, por ejemplo, tan evidente, quizás, pero tengo la alta sospecha de que mi paciente tiene una hemorragia subaracnoidea, podríamos quizás realizar una punción lumbar si es que hay una alta sospecha clínica con una tomografía negativa. La hemática no clara ni coagula. La santocromía quiere decir que ya más o menos han pasado entre 1 a 2 semanas. Y en el paciente, pues, que tiene hipertensión intracraniana, ahí sí es que tiene mi paciente una presión elevada de apertura, ¿no? Otros estudios diagnósticos son la angiografía, por ejemplo, que son de elección para los pacientes que tienen un aneurisma, donde incluso los neurocirujanos lo utilizan para la planificación del tratamiento, ¿no? Y se debe evitar realizarla menos de las 6 horas, ¿no? Ahora, la angiotac también igual es importante, tiene menor sensibilidad versus la angiografía, tiene mayor disponibilidad incluso en urgencias, ¿no? Y también va a dar los diagnósticos diferenciales, por ejemplo, para ver si es que mi paciente tiene un aneurisma o una malformación arteriovenosa. El tratamiento, las medidas de soporte generales que vimos hace un momento, la cabecera, la profilaxis, ¿no? También es importante. Evitar las heparinas de bajo peso molecular menos de 48 horas. Evitar factores de resangrado, como por ejemplo las maniobras de Valsalva, ¿no? Nada de hacer arcadas, por lo tanto los antieméticos, o sea, nada tenemos que evitar que mi paciente se muestre nauseoso, ¿no? O peor, con vómitos, porque obviamente eso va a aumentar la Valsalva, aumenta la presión intracraneal y el sangrado aumenta. Entonces, tenemos que evitar las valsalvas. El control del dolor también, ¿no? Porque si aumenta el dolor, por ende la reactividad también y la hipertensión aumenta, si es mayor. Entonces los controles de presión también son importantes, con una tensión arterial media entre 90 y 100, y si es que esta es mayor de 140 la sistólica, podríamos agregar tratamiento antihipertensivo, evitando los diuréticos por los vasoespasmos que pueden generar. Las complicaciones son varias y el resangrado precoz menos de 24 horas puede darse y esto indica un mal pronóstico, mientras que el vasoespasmo es hasta subagudo, hasta el 7º día, y por eso es que nosotros dejamos profilaxis con nimodipino, que básicamente me va a ayudar a evitar los vasoespasmos hasta el tiempo subagudo que se necesita, que es hasta el 7º día. Bueno, sigamos. Bien, los ACV hemorrágicos no solamente van a ser
dependientes nada más de las arterias cerebrales, ¿no? Sino que incluso las hemorragias intraparenquimatosas, estas pueden ser, como vimos, de hemorragia hipertensiva, las hemorragias lobales espontáneas. Cuando hablamos de las lobales espontáneas, sustancia blanca subcortical, hay que ver si es que este es anciano, joven, o tiene quizás, o quizás es otro grupo etario, ¿no? Pero generalmente o son ancianos o son jóvenes. Si son ancianos, la angiopatía mieloide a la cabeza, que es la que hemos visto hace un momento, que es la más frecuente, y si es que este es joven, pues las malformaciones vasculares, como los angiomas venosos, ¿no? Las malformaciones arteriovenosas, que es lo más frecuente sintomática, los angiomas capilares, ¿no? O los angiomas cavernosos que habíamos mencionado hace un momento. Entonces, hay que tener cuidado según el grupo etario. Ya vimos. En cuanto a la hemorragia hipertensiva, pues acá también ver si es que puede ser por ruptura de microneurismas, ¿no? Déficit neurológico focal, y la clínica va a depender en dónde se está ubicando básicamente la hemorragia, si es que esta va a ser dependiente del putamen, del tálamo, del cerebelo o del puente. Si es que vemos que es del putamen, por ejemplo, vamos a tener hemiparesia, hemipaestesia, contralateral con desviación al lado de la lesión y con disminución del nivel de conciencia. Si este es talámico, pues el síndrome talámico, con deterioro del nivel de conciencia, hemiplegia contralateral. Si es a nivel del cerebelo, que representa el 10 al 30% de los casos, preservación inicial de conciencia, cefalea occipital, ataxia, vómitos, hidrocefalia obstructiva, ¿no? Y el puente, el estado de coma y su pronóstico, pues es infausto. La trombosis venosa también es otro de los capítulos que también se ven acá en lo que es la patología vascular, ¿no? Donde va a ser trombosis de las venas y los senos venosos, representan hasta el 5 al 30% de la mortalidad, con secuelas de hasta un 20%, generalmente más frecuente en jóvenes, ¿no? En mujeres, sobre todo durante el embarazo, el puerperio, o personas que son o mujeres que toman anticonceptivos orales de larga data. La clínica básicamente va a ser subaguda, con cefalea, con signos de hipertensión intracraniana, con fotosonofobia, vómitos, que son los más frecuentes, focalidad, crisis, estupor, puedes llegar a tener compromiso de conciencia bastante deprimido y puede llegar a coma, ¿no? Exoftalmo no pulsátil, dolor ocular, oftalmoplegia, entre otros. Acá también igual la resonancia magnética como parte del estudio diagnóstico, o la angiotomografía a través del signo de la delta vacío con realce del territorio, y el tratamiento con la anticoagulación, que son de heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada en la fase aguda, mientras que en la crónica, pues aquí podríamos utilizar ya los ACOS, los anticoagulantes orales que vimos hace un momento, ¿no? Apixaban, Rivaroxaban, Navigatran, ¿no? Y aquí algunos refuerzos quizás para que ustedes puedan revisarlos en casa, y vamos a practicarlo, ¿no? Por ejemplo, acá un hombre que tiene 62 años, que acude por presentar de forma brusca mareo, inestabilidad en la exploración, se encuentra nistagmus horizontal, síndrome de Horner derecho, Horner, ya habíamos mencionado el síndrome, ¿no? Una pérdida de la sensibilidad dolorosa en la hemicara derecha, brachiocrural izquierdo, con una ataxia en miembros derechos y disfagia. ¿Cuál sería la sospecha diagnóstica? Hace un momento dijimos que eso es territorio del bulbo. Por lo tanto, podríamos decir que este paciente tiene una enfermedad cerebrovascular, por no de como vimos, no nos mencionado quizás si es que puede ser infarto o puede ser hemorragia. Lo más frecuente, según la forma de presentación, de cómo se ha presentado, es un infarto lateral, pero como es territorio vulvar, entonces de frente decimos, no, vulvar, y fíjense ustedes, dice brachiocrural izquierda, es contralateral, entonces decimos que la zona es derecha, infarto lateral vulvar derecho. Aquí, por ejemplo, varón de 50 años con episodios repetitivos de isquemia cerebral transitoria consistente con pérdida de fuerza y parestesia en brazo y pierna derecha, amaurosis fugaz en ojo izquierdo, presenta estenosis del 75% en inicio de carótida interna izquierda. Ya no se habla de una estenosis, ya no nos habla de un trombo, sino de una estenosis del vaso, el 75% de la luz, ¿no? En la carótida interna izquierda. ¿Cuál es la actitud? Vimos hace un momento que si es que esta representa más del 70-30%, el tratamiento era con endarterectomía de carótida, y la única que tiene es la 4, así que esa es la más frecuente. Es la respuesta, perdón.
Varón de 72 años de edad, hipertensión en tratamiento con yecas, dislipidemia en tratamiento con estatina, extraído urgencias por presentar hace una hora cuadro de hemiparesia izquierda, hemiagnosia izquierda de desviación oculocefálica a la derecha, con tomografía urgente es normal. Ojo, la tomografía urgente es normal, pero tiene una escala de NIS de 16 puntos. Ojo, dijimos que de 5 a 25 puntos podríamos iniciar fibrinolysis con alteplase. Plaquetas 223.000 está bien como para poder iniciar alteplase. INR de 1.1 está bien para iniciar alteplase. Glicemia de 114, bueno, estamos dentro del rango, pero fíjense ustedes una presión arterial sistólica de 215. No teníamos que controlar las hipos y las hiper. Por lo tanto, esto de aquí es la primera actitud, sería al menos compensar a mi paciente. ¿Cuál es la actitud más correcta para este paciente? Obviamente tendríamos que comenzar con nitroprusiato endovenoso o cualquier otro vasodilatador para poder reducir esta presión arterial sistólica por debajo de 185 milímetros de mercurio y poder realizar la fibrinólisis endovenosa necesaria en este paciente, ya que estamos dentro de las 4.5 horas y, como vimos, NIS de 16 puntos y con todo compensado excepto con la presión. Mejoramos presión, lo llevamos al objetivo e iniciamos fibrinólisis. Aquí, por ejemplo, un caso bastante interesante, ¿no? Para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Te digo, un varón de 59 años, hipertenso con isquemia crónica en miembros inferiores, él sufre de gota, fumador de un paquete al día, el tratamiento con enalapril 10 miligramos cada 12 horas, con tratamiento aspirina 100 miligramos al día y el lopurinol 100 miligramos al día. El paciente, el motivo de consulta fue que tenía mareo con sudoración fría, náuseas tras la defecación sobre las 9 horas, debilidad de miembro inferior, caída al suelo con contusiones, no ha habido ni síncope ni traumatismo encefalocraniano, y a su llegada a las 4 de la mañana, fíjense ustedes, han pasado casi unas 7 horas, el paciente presenta 150-84 con una frecuencia de 89 latidos por minuto, ¿no? Además nos menciona que tiene la erosión anterior rodilla izquierda y a nivel neurológico, si bien el lenguaje es normal, hay una campimetría normal, pero a nivel motor tenemos 4/5 del miembro inferior izquierdo con claudicación discreta del miembro inferior y con reflejos osteotendinosos presentes. Entonces, igual de todas formas tenemos una focalización neurológica, ¿no? Hay 4 de 5 en cuanto a fuerza, con claudicación discreta del miembro inferior. Así que se le pide una tomografía cerebral dentro de los cuales aparece normal. Pero fíjense ustedes que le hacen una angiotomografía y la angiotomografía no hay oclusión aguda ni calcificación no significativa. Pero si nos vamos a hablar de la parte neurológica y vimos que había un cuadro agudo de paresia crural izquierda que tiene un paciente con riesgo de factor cardiovascular compatible con, había debilidad o alteración sensitiva contralateral restringido, sí había, hemiagnosia homónima, no, déficit cognitivo o conductual, tampoco no nos mencionaba, pero había 1 o 2 de 3 y por lo tanto esta afectación era de la PASI, quiere decir territorio, según lo que me mencionaba, parecia crural, porque dijimos que cuando era crural era la arteria cerebral anterior, entonces esto es un infarto de la arteria cerebral anterior, ya parcial. Dijimos que esta era parte de las PASI. Igual entonces activamos el código ictus, cuya finalidad es el tratamiento de la revascularización, teniendo en cuenta que estamos dentro de la valoración de las primeras horas y teniendo también en cuenta que la situación del paciente previamente era independiente. El fármaco, entonces, al utilizar dentro de lo que es el código ictus, el alteplase, ¿no? Y lo llevamos a una unidad de ictus. ¿Tendría alguna contraindicación el paciente? Hay que valorarlo previamente antes de poder iniciar este fármaco y verificaríamos cómo está su INR, si es que ha consumido anticoagulantes orales, si ha tenido un ictus extenso durante los últimos meses, ¿no? Los 3 meses, o en su defecto una hemorragia gastrointestinal o genitourinaria menos del primer mes. Así que entonces vimos que el paciente solamente fue un presíncope fecal,
Le hicieron una resonancia magnética y efectivamente estaba el ictus isquémico en territorio de la arteria cerebral anterior derecha. Fíjense ustedes que por diagnóstico clínico fue parcial. Le hicieron un ecodoppler y tenía una ateromatosis, ¿no? Carotidia sin oclusión significativa menos del 50%. Ya había tenido aspirina 100 miligramos previamente según la indicación que vimos hace un momento, ¿no? Ya el paciente había estado recibiendo aspirina. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a dejarle doble antiagregación, quiere decir ahora con clopidogrel más atorvastatina de 80 miligramos, y tenemos que tener en cuenta que el control de factores de riesgo cardiovascular deben de siempre prevalecer. No fumar, no beber, control de presión arterial y peso correspondientes. Aquí otro caso, por ejemplo, la importancia del tiempo. Fíjense ustedes, una mujer de 47 años con obesidad, migraña ocasional, no medicación habitual, cuya motivo de consulta fue diplopía binocular, 24 horas de evolución, con episodio de migraña de una semana antes, ya que en estos casos se podría decir que fue una típica. Constantes vitales dentro de lo normal, pero fíjense ustedes que cuando le decían mueve hacia la derecha o mueve hacia la izquierda, miren, acá, en esta imagen de acá, todo se va hacia un lado, pero en este de aquí, fíjense ustedes, este ojo está hacia un lado, pero este ojo se quedó en medio. Entonces aquí podríamos decir que la afectación es a nivel externo. ¿Y quién lo va a comandar? El sexto par craneal, parálisis del sexto par izquierdo. Listo. Tiene entonces dentro de su, aparte de la migraña ocasional, el parálisis del sexto par. Le hicieron una tomografía, un estudio neurológico dentro de los cuales la tomografía o el examen tomográfico estuvo normal, no había lesión alguna. Le hicieron una resonancia magnética craneal y también estaba normal, pero en todo caso por ahí a un alma brillante le dijeron voy a hacerle una punción lumbar y salió santocrómico. Hoy, ¿qué fue eso, no? Santocrómico, hace un momento lo vimos. Sí, efectivamente eso fue una hemorragia subaracnoidea. Paciente, entonces le dieron las medidas de soporte generales, hay que controlar la presión, la valsalva, el dolor, tratar, verificar si es que este es un aneurisma. Le hicieron una de tomografía, le tocaron y justo vio un aneurisma, ¿no? En justo a nivel de la arteria cerebral anterior. Hay que vigilar las complicaciones, el vasoespasmo sobre todo, ver que el tratamiento del aneurisma para evitar un nuevo resangrado, ¿no? Pero por ahí quien lo vio fue quizás el interno, el paciente no se le hizo quizás el tratamiento como tal de las valsalvas, no se le hizo quizás el tratamiento de vasoespasmo suficiente, ¿no? Entonces hubo un cuadro brusco, fíjense, de disminución del nivel de conciencia. El paciente empezó a convulsionar en la emergencia y el paciente le tomaron una segunda tomografía control. La primera fue normal, fíjense ustedes que aparece acá, hiperdensidades, ¿no? Ya empezó a aparecer entonces la tomografía craneal, ya nos tuvo en cuenta de que sí fue una hemorragia subaracnoidea y que este paciente en todo caso fue por ruptura de un aneurisma según la angiotomografía. Ahora, ¿qué nos faltó? Probablemente mejorar las medidas generales, todo en Valsalva, mejorar la hipertensión, el dolor, ¿no? Y esto empeora el pronóstico según el resangrado que continúa, que el paciente pueda presentar, ¿no? Entonces, el pronóstico del éxitus a 72 horas es mucho mayor en estos pacientes que vuelven a resangrar. ¿Dónde se deben de tratar? En un área de monitoreo intensivo, en una UCI, por ejemplo, incluso para poder tratar de excluir si el paciente tiene un problema neurismático que necesita ser tratado en sala de operaciones. Bien, entonces bajo ese contexto hemos visto a dos pacientes totalmente diferentes, un paciente que tuvo en un momento un ictus isquémico y acá un paciente que tuvo un HCA donde la tomografía aparentemente fue normal, pero con signos clínicos bastante evidentes que ustedes pues siempre tienen que buscar en sus pacientes para evitar solamente confiarnos de estudios imagenológicos. Listo, entonces hemos avanzado ambas patologías, al menos para que ustedes puedan darse cuenta. Les he explicado dos casos clínicos para que vean la importancia del cerebro, la importancia en el cerebro que es oro, ¿no? Hemos explicado casitos por ahí sobre trayectorias vasculares que son básicamente los que podrían venir en el examen y que espero que hayan estado atentos. Las diapositivas les voy a pasar, obviamente, pero sin
las preguntas que he puesto ahí porque se supone que ustedes han estado atentos el día de hoy. Ya, bueno, ¿alguna duda, consulta, pregunta? Todo claro, doctor. Listo, entonces sin nada más que agregar, nos estamos viendo la próxima, muchachos. No se olviden.